Bueno, buenas tardes. Gracias, Santiago. Gracias, Alexandra. Gracias, Michelle, por esta apertura. Y antes de dirigirme a ustedes, quiero, en título general, más allá de nuestras creencias, darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle nuevamente que cuide nuestro presente, vele nuestro futuro. Como comentaba Alexandra, que muy acertadamente incluyó por breves momentos a estos compatriotas, a estos amigos nuestros, a este grupo colombiano residentes en Ecuador. Les pido de la forma más amable que dentro de cada una de las economías nuestras puedan hacer un análisis y poder ayudar a esta gente que se encuentra en nuestro país, se encuentra en este país extraño para ellos, poder encontrar una mano de solidaridad. No quiero alargarme mucho en esto, pero quiero decir que debe ser muy diferente la cuarentena considerando el tipo de realidad de cada uno de nosotros. Y nuestra realidad no necesariamente es la misma de esta gente. Es momento de hacer lo que, tomando un poco las palabras de Santiago, ponernos de acuerdo. Bueno, lo que decía Santiago, que el Ecuador, nuestro gobierno nuestro gobierno de Colombia se han puesto de acuerdo, que estas palabras que se inauguren los conceptos de solidaridad, que luego de salir de estos días de cuarentena que entendemos por cosas que estamos viendo en el mundo, probablemente duren cuando menos hasta el final de este mes. Ojalá cuando salgamos de este tiempo, salgamos con nuevas palabras y con nuevas acciones. Inauguremos, como decía, este concepto de estar de acuerdo, de ser solidarios, de ver un poco más alrededor de lo que estamos. Bueno, como bien comentaba igualmente Michelle, nosotros conjuntamente con Miguel Ángel, a quien también le doy un saludo a la distancia, mi querido amigo, hicimos un análisis hace unas semanas atrás, cuando apenas había comenzado todo este tema de la crisis, y consideramos que como parte de nuestra actividad, en responsabilidad a la parte activa de la sociedad que nos consideramos y dentro de las cuales estamos, hemos desarrollado esta charla con el propósito de, a la luz de lo que el gobierno efectivamente ha emitido en forma oficial, poder compartirles a ustedes cuál es la forma o cuáles son las acciones que el gobierno ha tomado tanto en la parte tributaria como societaria, como laboral y ciertos tips relacionados con comercio exterior. Esperamos que con esta charla, que este es nuestro único y principal afán, es el poder prestarles un servicio de información. No quiero dejar de agradecer el apoyo que hemos tenido de la Cancillería, de la Embajada de Colombia en el Ecuador, de la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industrias, Comercio e Integración, de ProColombia con Santiago Viera, que habló hace unos minutos, con el Círculo de Ejecutivos Colombianos, con Ernesto, y con la Cámara Ecuatoriano-Colombiana, de la cual tengo el privilegio de presidir, y Alexandra conjuntamente con nosotros ha realizado este primer webinar, la primera sesión. Voy a comenzar yo como UHY revisando los temas de impactos y consideraciones tributarias y societarias. Mucho les agradeceré que cualquier inquietud que ustedes tengan, porque para eso estamos, para eso es este tiempo, puedan ustedes escribir en el chat que está habilitado las inquietudes que ustedes puedan tener para que durante la charla las puedan seguir anotando, y cuando esta concluya con la participación de Miguel Ángel Puente, de Puente y Asociados, podamos proceder a realizar la absolución o la respuesta desde nuestra perspectiva de lo que se debería actuar. Vamos a comenzar con impactos y consideraciones tributarias y societarias. ¿Qué es lo que hemos hecho para poder iniciar en esto? Hemos separado el concepto de diferimiento en dos títulos: diferimiento de pago y diferimiento de presentación. El diferimiento de pago, a pesar de ser igual un diferimiento que el diferimiento de presentación, como ustedes entenderán, está relacionado directamente con el tema de la caja. Con la caja en la cual estamos inmersos nosotros como compañías, y obviamente directamente relacionado con esa recepción desde el otro lado del escritorio del gobierno nacional. Vamos a hablar de diferimiento de pago en forma mensual y anual. Sin embargo, antes de entrar en el tema del diferimiento, sí quiero poner sobre la mesa dos antecedentes para revisarlo en contexto
con este posible diferimiento o con diferimientos adicionales que puede plantear el gobierno. Como ustedes recordarán, el presupuesto del gobierno ecuatoriano, el presupuesto del Ecuador para el año 2020, fue desarrollado bajo la concepción de un barril de petróleo WTI, que es el barril ecuatoriano, en un precio de 51.30 en presupuesto. Con este barril de petróleo, el presupuesto ya se encontró presentado con un déficit de 3.5 mil millones de dólares. Como ustedes conocen, el precio actual del petróleo está en aproximadamente menos de la mitad, en aproximadamente 21.03 dólares por precio de barril de petróleo WTI, que es el precio de barril del Ecuador. Considerando esta disminución drástica en el barril de petróleo, también ustedes entenderán que aritméticamente y antes de considerar los efectos económicos de la crisis, este déficit presupuestario se ha incrementado sustancialmente. Como segundo antecedente, igualmente sobre la mesa, hacemos referencia al tema de pago de bonos del año 2020. El martes 24 de marzo del 2020, pagamos deuda de bonos generados o emitidos en el año 2015, Gobierno Nacional. Estos bonos fueron emitidos por el gobierno anterior, que vale la pena destacar que esta charla no tiene ningún propósito político ni ningún tinte relacionado. Dentro de esta generación o pago del bono, de pago de bonos año 2020, de vencimiento 2020, realizamos un pago cuando el valor total de vencimiento estaba en aproximadamente 540 millones de dólares. El país, el Ecuador, en su utilización válida del acuerdo dentro del convenio, hizo uso de un diferimiento del pago de estos intereses relacionados con pago de capital por aproximadamente para que nos paguen. Pagamos para que nos presten, ya que incluso, tal como lo mencionó el presidente de la República en una entrevista que se encuentra plasmada en el diario El Comercio, esperamos recibir en el corto plazo, ya ni siquiera en el mediano, aproximadamente 2.000 millones de dólares, los cuales están distribuidos en 500 millones del Fondo Monetario Internacional, 500 millones del Banco Mundial y aproximadamente 1.000 millones de bancos chinos como fondos colaterales de inversión o de banca internacional. Inclusive considerando estos montos de 2.000 o 2.500 millones que inclusive se esperarían recibir, como lo menciona nuestro presidente Lenín Moreno, considerando el presupuesto del año 2020 y el déficit, aún así estos 2.000 millones en épocas antes de coronavirus seguirían manteniendo un concepto de déficit presupuestario. Vamos a lo nuestro, el tema de diferimiento de pago mensual y diferimiento de pago anual. Pagos, diferimiento de pagos mensual. ¿Cuáles son los impuestos mensuales a los cuales estamos sometidos cada una de las compañías que nos encontramos dentro del mercado ecuatoriano como sujetos activos y pasivos de estas contribuciones? Tenemos el impuesto al valor agregado, la declaración de retenciones de impuesto a la renta, la declaración de impuesto a la salida de divisas y algo que no está incluido aquí, ya que es un impuesto un poco menos común, el impuesto a los consumos especiales, dice. Queremos comenzar diciéndoles sobre la base del diferimiento del pago, que ninguno de estos impuestos, excepto el impuesto al valor agregado en los meses de marzo, abril y mayo, como lo vamos a ver en el decreto ejecutivo 1021, sufrieron un cierto tipo de diferimiento. El impuesto al valor agregado del mes de febrero, que fue pagado en el mes de marzo, en el mes que pasó, y reactivándose luego de marzo, abril y mayo, es decir, el impuesto al valor agregado generado en el mes de junio a pagarse en julio, se mantiene en las fechas originales de pago de acuerdo al noveno dígito del grupo. Las retenciones en la fuente, que se las realiza en forma mensual y se las paga al mes siguiente, a partir del día 1 de abril, es decir, hace una semana, sufrieron la variación del 0,75% en todas las retenciones que anteriormente se aplicaban en el 1 y en el 2%. La declaración y pago del impuesto a la salida de divisas y el impuesto a los consumos especiales se mantiene en los conceptos originales de la ley, es decir, se retendrán y se pagarán al mes siguiente de acuerdo al noveno dígito del RUC. En lo que tiene que ver con los impuestos anuales,
que también vamos a hablar de un nivel de diferimiento. Hemos listado los impuestos de este carácter anual, que son la declaración de impuesto a la renta de personas naturales, la cual ya fue realizada hasta el 31 de marzo del año 2020, es decir, hace 8 días, a los contribuyentes o sujetos pasivos que, de acuerdo a la tabla emitida por el Servicio de Rentas Internas, debían haber realizado mencionado pago. Adicionalmente a esto, y ustedes recordarán que en la ley de simplicidad tributaria, de simplicidad y progresividad tributaria, emanada o emitida por el gobierno con fecha de diciembre del 2019, se creó, entre otros cambios y otra creación de leyes, la contribución única intemporal, que debe ser pagada en 3 años, la primera venciéndose el 31 de marzo del año de 2020, la segunda en el 31 de marzo del 2021 y la tercera en el año 2022, 31 de marzo también. Para hacer un breve recuento de esta contribución grava en $1,000 por cada $1,000,000 a las compañías que vendieron y registraron y declararon en el año 2018 ventas desde $1,000,000 hasta $5,000,000. Para las compañías que declararon en el año 2018 de $5,000,000 a $10,000,000, $1,500 por cada millón de esos declarados. Y $2,000 a las empresas y $2,000 por cada $1,000,000 a las empresas que vendieron y declararon en el año 2018 desde 10 millones para arriba. Consideraciones adicionales: este pago no era deducible de impuesto a la renta y no podría ser superior al 25% del impuesto a la renta del año 2018. En relación al tema del pago del diferimiento en la contribución única y temporal, no ha existido, no se presenta ningún cambio relacionado con esta crisis sanitaria. En la ley original sí mencionó algo de que podía hacerse de acuerdo a un criterio por petición del sujeto pasivo y de acuerdo a un criterio del Servicio de Rentas Internas. Este pago se podría realizar en 3 cuotas de acuerdo a criterio originado por el Servicio de Rentas Internas, luego de un requerimiento de los contribuyentes. Es decir, aquí no ha habido ningún diferimiento de pago. Pago del 15% de trabajadores. Se emitió un instructivo por parte del Ministerio Laboral hace pocos días en el cual sustancialmente, entre otros detalles, ratificaba que la fecha de pago es 15 de abril del año 2020. Ratificaba que el pago es 15 días luego de la declaración de las utilidades, que de acuerdo a este mismo instructivo es el 31 de marzo del año 2020. Es decir, la fecha del pago del 15% de trabajadores tampoco ha sufrido ninguna afectación. Es más, de acuerdo a criterios recibidos y presentados en la prensa por parte de las autoridades relacionadas con el Ministerio Laboral, han ratificado que la fecha de pago es 15 de abril del 2020, considerando, entre otras cosas, que que las utilidades del año 2019, que son la base de cálculo o la base de origen de este 15% de trabajadores, fue el año terminado el 2019, en la cual no hubo afectación aún del coronavirus. Existen por ahí algunos criterios que nosotros los hemos escuchado, no los compartimos de ninguna forma, que hacen referencia a que ha existido un diferimiento de 90 días. La ley, a la luz de la ley, claramente se indica que lo único que está diferido es el ingreso del pago del 15 de abril en el sistema del Ministerio Laboral. Es decir, el pago se permanece inamovible y lo único que se puede incorporar en el sistema del Ministerio Laboral es la declaración y el pago ya realizado. Finalmente vamos a revisar la declaración de impuesto a la renta a sociedades. Lo vamos a revisar a continuación en el Decreto Ejecutivo 1021, el cual el pago y las fechas relacionadas con este impuesto también sufrieron una modificación. Vamos a entrar a esto, el Decreto Ejecutivo 1021. El Decreto Ejecutivo 1021 tiene dos puntos, dos grandes títulos. El primero hace referencia a las reformas tributarias temporales. Dentro de las retenciones mensuales que grava este decreto, ha incluido a las entidades que se encuentran sujetas bajo el control de la Superintendencia de Bancos. También incluyó a las compañías o a las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil. Lo que indica en relación a estas compañías es que en forma mensual, sobre la base de sus ingresos gravados, deben realizar una retención, deben autorretenerse
un valor equivalente al 1.75 sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos en mencionado mes. También incluye dentro de este gran acápite a las empresas que tengan suscritos con el Estado contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, empresas de transporte de petróleo crudo, en resumen, empresas petroleras y de servicios petroleros, como normalmente las conocemos. A diferencia, a pesar de que el concepto es el mismo, a diferencia de las compañías anteriores bajo el control de superbancos y de telefonía móvil, a estas compañías petroleras y de servicios petroleros les grava con el 1.50% sobre el total de los ingresos generados, a ser aplicados o autoaplicarse en forma mensual y declarados en el mes siguiente. ¿Cuál es la forma de retención de estos montos? Se realizarán o se sustentarán en un comprobante de retención que será emitido por y a nombre del propio agente de retención, es decir, un impuesto en el cual somos sujeto activo y sujeto pasivo de esta retención. Algo importante, este valor retenido constituye crédito tributario para la liquidación y pago del impuesto de dicho agente. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno le ha pedido a estos que anticipen el pago del impuesto a la renta del año 2020 para que cuando concluya este ejercicio fiscal tome el impuesto causado, reste los valores retenidos y pagados en forma mensual y pague la diferencia. O en caso de constituirse un valor a favor del contribuyente, realice el trámite de devolución por un pago en exceso relacionado con el impuesto a la renta. Esta retención debe realizarse en forma mensual y pagarse al mes siguiente de acuerdo al 9º dígito del RUC. A continuación, la segunda parte del decreto 1021, que hace referencia a regulaciones temporales y especiales para el pago de impuestos nacionales. Dentro de esto, esta resolución, este decreto ejecutivo, ha identificado como sujetos pasivos a los siguientes. Microempresas consideradas las que tienen ingresos menos y hasta $300,000. Nótese que el concepto desde la Ley de Régimen Tributario Interno para la generación de este sujeto pasivo no considera el número de trabajadores. Privilegia el concepto del ingreso generado. También hace referencia como sujeto pasivo a las empresas contribuyentes que se encuentran domiciliados tributariamente en Galápagos. También hace referencia a las líneas aéreas, empresas dentro del sector turismo, alojamientos y o comidas, a las compañías del sector agrícola, a los exportadores habituales de bienes o quienes superen el 50% de sus ingresos en este tipo de actividades de exportación. Es importante considerar que dentro de este concepto, especialmente el sector agrícola, que ya hemos revisado y tratado con algunos de nuestros clientes, la actividad puntual relacionada para poder clasificarse como sujeto pasivo debe estar inscrita y registrada en el Registro Único de Contribuyentes. ¿Por qué hago esta referencia? Algunas compañías, algunos clientes nuestros del sector florícola con mucha realidad hacían referencia a que el sector agrícola no es únicamente sembrar papas y otro tipo de productos naturales del Ecuador, también debería estar incluido el sector florícola. Nosotros nuevamente ratificamos lo que dice el decreto ejecutivo, debe estar considerado e inscrito como sector agrícola y denominado como tal en el Registro Único de Contribuyentes. Los demás serán interpretaciones y podrían generar un contingente en el caso de una revisión. ¿A qué hace referencia estos sujetos pasivos, como vamos a ver más adelante? Hace referencia a que estos sujetos pasivos podrán diferir el pago del impuesto a la renta por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre del 2019 y el IVA a pagarse, ya lo vamos a revisar porque dice a pagarse en el mes de abril, mayo y junio de forma diferida. También hace una referencia aquí que la queremos mencionar, pero no sabemos cuántas compañías las van a coger. Hace referencia a que estos sujetos pasivos pueden diferir el pago, pero también les dice que si es que consideran que pueden realizar el pago en un solo valor, tal como estaba la ley hasta antes de este diferimiento, será bien recibido. Yo no sé qué compañías puedan hacer este pago, sin embargo existe también esa opción. ¿Cuáles son los impuestos que se han diferido de estos sujetos pasivos? En forma mensual, es el impuesto al valor agregado a pagar en los meses de abril, mayo y junio. Como ustedes saben, ¿y cuál es el concepto? A pagar en abril, mayo y junio son los que fueron generados en marzo, abril y mayo y que se pagan a mes consecutivo de lo generado.
¿Y cuál es la forma en la cual el Servicio de Rentas Internas instruye para poder ser pagado? Dice que el impuesto al valor agregado del mes de marzo, a ser pagado en abril, deberá ser pagado en el mes original de vencimiento, es decir, en abril, en este ejemplo, en una cuota del 10%. A mes siguiente, a mayo, un 10% adicional, y como el diferimiento es hasta en 6 pagos, los 4 pagos subsiguientes deberán ser realizados a una razón del 20% mensual, en este caso hasta el mes de septiembre, hasta llegar a cumplir el 100% de la obligación del impuesto al valor agregado, en este caso del mes de marzo, a pagar en el mes de abril. Bajo el mismo concepto, se debe actuar en el impuesto al valor agregado del mes de abril a pagarse en mayo, el impuesto al valor agregado de mayo a pagarse en junio. A pagar en el mes de vencimiento y al mes siguiente en cuotas del 10% y cuatro cuotas consecutivas del 20% hasta llegar a cubrir el 100% de la obligación. En el caso del mes de junio, con un vencimiento hasta noviembre del año 2020. El no pago o mora en el mismo, en este impuesto, en el impuesto al valor agregado, será sujeto de recargos e intereses. El segundo impuesto que el Servicio de Rentas ha diferido en forma anual es el pago del impuesto a la renta por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre del año 2019, de acuerdo a este decreto ejecutivo. La fecha original de pago, como les mencionaba hace un momento, es o debería de ser en este mes de abril, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Lo que el Servicio de Rentas Internas ha fijado es que igualmente en este mes, que es fecha de vencimiento, se pueda realizar, acogerse al diferimiento en una cuota equivalente al 10% de la obligación original. En el mismo concepto del impuesto al valor agregado, en el segundo mes de vencimiento, es decir, el de mes de mayo, pagar un 10% adicional, y en los 4 meses subsiguientes hasta llegar a cumplir el 100% de la obligación, a cuotas de 20% en forma mensual durante los 4 meses siguientes. El no pago o mora en este impuesto a la renta será sujeto de recargos e intereses de acuerdo a lo que defina y disponga el Servicio de Rentas Internas. En la ley que originalmente define este tipo de retrasos. ¿Cuáles son las fechas de pago adicionales de impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado, considerando estas fechas de diferimiento? Sí, originalmente el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta se los paga de acuerdo al 9º dígito del RUC. Para realizar los pagos de estas 6 cuotas que difieren de los conceptos originales de pago, igualmente se basarán en el 9º dígito del RUC y partirán como fecha máxima de pago el 10 de cada mes. Con excepción de las compañías o contribuyentes o sujetos pasivos domiciliados en Galápagos, los cuales realizarán el pago como si el 9º dígito del RUC fuera 0, es decir, el 28 de cada uno de los meses. Adicionalmente a esto, también para todos los contribuyentes que se encuentran y que sean sujetos pasivos de esta disposición o que no sean sujetos pasivos de esta disposición, es decir, para todos los contribuyentes, excepto las instituciones sin fines de lucro y las entidades del Estado ecuatoriano, podrán pagar el impuesto a la renta o deberán pagar su impuesto a la renta del año terminado el 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a su 9º dígito del RUC, iniciando el día 15 de abril del 2020. Esto, si ustedes pueden verificar esto lo que ha ocasionado es que el gobierno nacional nos ha dado 5 días adicionales para poder iniciar el pago del impuesto a la renta, ya que la fecha original de vencimiento partía de acuerdo al 9º dígito del RUC a partir del 10 de abril del año 2020, ha aumentado 5 días adicionales. Y para las entidades, sujetos pasivos, instituciones sin fines de lucro y entidades del Estado ecuatoriano, es decir, las que no estaban en el concepto anterior, realizarán el pago a partir del 4 de mayo hasta el 8 de mayo, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Estos son los diferimientos que podemos hablar en cuanto al tema del pago. Ahora vamos a revisar cuáles son los diferimientos en conceptos de presentación. Igualmente están clasificados en 2, en suspensión de plazos y términos y diferimientos de presentación en ampliación y en prórroga. Suspensión de plazos y términos. El Servicio de Rentas Internas, la SENAE, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Consejo Nacional de la Judicatura se han
incluido dentro de este concepto de suspensión. Este concepto de suspensión, Miguel Ángel probablemente lo pueda ampliar más adelante, básicamente y viéndole desde un punto de vista, una explicación mucho más interna, menos técnica, como la podría dar Miguel Ángel, hace referencia a que estos días no son considerados, no serán considerados dentro de un calendario normal. Es decir, si podríamos tachar estos días dentro del calendario, son días inexistentes, días que no serán considerados dentro de esta suspensión. Para el servicio de rentas internas, desde el 16 de marzo hasta el 17 de abril del año 2020, que fue el tiempo en el cual se amplió esta crisis sanitaria, ¿en qué? En procesos administrativos, tributarios y plazos de prescripción de acciones de cobro. Para la SENAE, en procesos administrativos, tributarios bajo sustanciación y plazos de prescripción de acciones de cobro. Para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, suspensión en procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de acciones de cobro desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril del año 2020. Para el Consejo Nacional de la Judicatura, mientras dure la emergencia sanitaria, para presentación de demandas contencioso-tributarias y los plazos en los que sustancian los procesos judiciales ya iniciados. Segundo punto en relación a suspensión en el tiempo de plazos de presentación, ampliación y prórroga. Ampliación y prórroga se han acogido o están incluidos las entidades que son el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y Valores, que han ampliado, que han prorrogado. Han ampliado el plazo para presentación, el Servicio de Rentas Internas, para presentación de anexos tributarios del mes que correspondían presentar en marzo y abril. Estos podrán ser presentados hasta agosto del año 2020, igualmente de acuerdo al 9º dígito del RUC. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha prorrogado, ha ampliado la presentación de balances de estados financieros auditados y no, informes administrativos, informe del gerente general, informe de comisarios, nómina de administradores, ha realizado una ampliación, una prórroga de 30 días adicionales. Es decir, esto deberá ser realizado hasta el 30 de mayo del año 2020. Es importante considerar dentro de esto y destacar una vez más que la fecha de pago de impuesto a la renta, a pesar de que la presentación de balances, estados financieros a la Superintendencia de Compañías y Valores ha sido prorrogado hasta el 30 de mayo, la declaración y pago del impuesto a la renta se mantiene en las mismas fechas originales definidas por la Ley del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1021, que lo acabamos de revisar. La Superintendencia de Compañías y Valores, que no ha prorrogado el plazo máximo de celebración de juntas de socios y accionistas, las mismas que vencieron el último día de marzo del año 2020. Existe un instructivo en el cual se indica que estas juntas pueden realizarse de esta forma, vía medios de comunicación alternativos y no necesariamente de forma física, lo cual definitivamente es un método que se encuentra aprobado para presentación y cumplimiento de la Superintendencia. También se amplió el plazo para actualizar el manual de prevención de lavado de activos, que será hasta el 30 de abril del año 2020. Como parte de esta presentación, hemos incluido para su consideración, su análisis y términos de referencia, cada uno de la base legal que ha dado origen a esta presentación. Aquí están las resoluciones que hacen referencia a esta ampliación y estas resoluciones que hacen referencia a estas prórrogas. Esto es básicamente lo que nosotros podemos considerar en relación al tema de diferimiento. Solamente como una consideración probable o algunas iniciativas que también hemos escuchado en el medio, analicemos que muchas se dice que vienen de órganos oficiales, sin embargo, tanto el ministerio como el gobierno los han desmentido. Parece que existe alguna intención adicional de poder generar propuestas relacionadas con esto, las cuales, si podemos resumir, dentro de las cuales, desde nuestro punto de vista, podrían llegar a tener cabida y podrían llegar a convertirse en una realidad tributaria, son las que vamos a revisar brevemente. El impuesto sobre la venta mensual, que hoy por hoy, como ustedes pudieron ver, ya se basa en 3 tipos de contribuyentes, que son los sujetos al control de la superintendencia, telefonía móvil y a compañías de petroleras y de servicios. Este impuesto sobre la venta mensual probablemente se vaya
a incluir dentro de otro tipo de grandes contribuyentes en diferentes porcentajes. También se está hablando de gravar un impuesto al patrimonio, lo cual, considerando que la obligación sobre los $450,000 en patrimonios conyugales y la mitad en patrimonios individuales, es información que el Servicio de Rentas Internas ya la mantiene, probablemente podría ser también una opción sobre la cual el Servicio de Rentas Internas llegue a constituir un fondo público para poder inyectar la economía y dentro de otros poder animar y movilizar la economía que, como ustedes saben, está completamente detenida. Se dice que hasta en un 80%. Adicionalmente, y como referente que la empresa, que los empleados públicos ya hicieron en el proyecto de ley anterior una definición de aportación de días de trabajo, también existe la opción, perspectiva, probabilidad de que exista un impuesto de contribución por parte de la empresa privada en relación a aportar días adicionales. También hoy por hoy se está hablando, se está trabajando en la probabilidad de que ciertos dividendos de años anteriores tengan gravámenes adicionales para que la salida de estos dividendos sea no motivada. Es decir, los dueños de las compañías al recibir o al tener un gravamen adicional se vean abocados a mantener los dividendos dentro de la compañía, generando así que la compañía no pierda flujo de caja y pueda seguir moviendo la economía. También se está hablando de la intención de administrar o de volver a trabajar en el concepto de consumo lo nuestro vía el incremento de barreras de entrada para ciertos tipos de importaciones, con el propósito de cuidar y preservar la dolarización y principalmente pensar en que el consumo, detrás de consumo lo nuestro, existe internamente familias y salarios a cubrir por la compañía, por las empresas nacionales, lo mismo que en muchas partes y muchas fuentes se lo está realizando a nivel mundial. Estas son algunas de las precisiones que podemos realizar como UHY desde el punto de vista tributario y societario. A continuación, le cedo el paso a Miguel Ángel y su equipo que nos va a hablar sobre los temas relacionados con la parte laboral y de comercio exterior. Sin dejar de comentarles que al final, nuevamente, que al final de esta charla tendremos mucho gusto de poder responder o procuraremos responder a todas y cada una de sus inquietudes de acuerdo a lo que el tiempo nos lo permita. Les agradezco mucho, sigo al pendiente y aquí continuamos. Mi estimado Miguel Ángel, el micrófono y el público que tenemos está a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Freddy. Qué gusto poder compartir con todos ustedes. Gracias por la importante acogida que hemos tenido. Gracias por acompañarnos en esta conferencia, que básicamente lo que pretende es compartir información normativa en los temas tributarios, laborales y de comercio exterior. Como bien decía Freddy, lo importante en este momento es poder efectivamente compartir información que más allá de interpretaciones normativas estén precisamente a disposición de todos nosotros de acuerdo a lo que se encuentra vigente. Entrando en materia, vamos a hablar ahora del régimen laboral y comercial, y para Puente y Asociados, juntamente con UHI, ha sido un gusto poder efectivamente compartir con ustedes este tiempo. Gracias, reitero también el agradecimiento a la Embajada de Colombia en Ecuador, a la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración, a ProColombia igualmente, al Círculo de Ejecutivos Colombianos y a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, Camecol, a todos ellos, gracias en verdad por ser parte de este evento y gracias a todos ustedes sobre todo por acompañarnos. Entrando en materia, como ustedes saben, en el Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 1017, se determinó precisamente un estado de excepción y se declaró el estado de excepción y calamidad pública, con lo cual se dispuso básicamente dos cosas. Uno, la suspensión de la jornada presencial a partir del 17 de marzo y dos, se restringió la movilidad de los ciudadanos por el tiempo que establezca el Comité de Operaciones de Emergencia. Es decir, aparte de varios temas que se resolvieron a través de este decreto ejecutivo, se suspendió la jornada laboral presencial y se restringió la movilidad de los ciudadanos. Existen unos casos de excepción, actividades que siguen funcionando pese a la disposición de restricción de movilidad y de el trabajo presencial. ¿Cuáles son ellos? Pues naturalmente los servicios públicos básicos, los servicios de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, los servicios bancarios, la provisión de víveres, los sectores estratégicos como el tema de petróleo, el tema de telecomunicaciones, industrias y cadenas de actividades comerciales de alimentación, salud, cadena de exportación e importaciones,
la industria agrícola y ganadera, es decir, aquellos que permiten precisamente que las personas puedan tener acceso a los alimentos necesarios, a los medicamentos necesarios y también en aquellos casos para que se pueda mantener la actividad, por lo menos parcialmente, las actividades económicas en temas de exportación e importación. Obviamente, naturalmente, la actividad agrícola y ganadera que son parte de la cadena agroindustrial. Los supermercados, las tiendas, las bodegas, los centros de almacenamiento, expendio de víveres, igualmente son de aquellos de excepción que sí pueden estar funcionando y naturalmente las plataformas digitales de entrega a domicilio y otros medios relacionados. Obviamente, si bien es cierto, estas plataformas digitales ya habían cambiado de alguna forma los hábitos de las personas, obviamente después o a lo largo de esta pandemia hemos descubierto la importancia y cada vez van tomando mayor protagonismo dichas plataformas. Entonces, ante estas disposiciones de restricción de acudir al lugar de trabajo habitual, uno, y dos, ante estas restricciones de movilidad, ¿cuáles son las opciones respecto al trabajo en el Ecuador? Y las opciones respecto al trabajo en el Ecuador son, primero, el tema de teletrabajo. ¿En qué consiste el teletrabajo? Para esto se expidió el acuerdo ministerial 076, que establece que el teletrabajo es una modalidad de trabajo, es decir, aquellas actividades que no pueden realizarse de manera presencial, como ya lo vimos anteriormente, uno, y dos, que sí pueden realizarse a través de un lugar distinto al lugar de trabajo. Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, los servicios legales, los servicios de asesoría financiera, los servicios de auditoría, los servicios contables, que pueden efectivamente estar prestándose en un lugar distinto al lugar de trabajo, en este caso el domicilio, pueden realizarse a través de teletrabajo. Entonces, ¿el teletrabajo en qué consiste? Es una modalidad de prestación del servicio. En vez de realizarlo en el lugar de trabajo, se lo realiza en el domicilio, a través de medios tecnológicos y de comunicación. No existe, cuando una persona, un teletrabajador, está realizando sus actividades a través de esta modalidad, no existiría ningún descuento en su remuneración, ni tampoco un compromiso de compensar o de recuperar jornadas no trabajadas, porque se entiende que de manera general está cumpliendo su actividad, pero en vez de hacerlo en el lugar de trabajo, lo está haciendo en su domicilio. El empleador igualmente, en este caso de teletrabajo, está en la obligación de registrar esta modalidad de prestación de servicio en el sistema SUT, el Sistema Único del Trabajo, que se encuentra en la plataforma de la página web del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquellas actividades que pueden realizarse a partir del 17 de marzo en el domicilio, entonces el empleador tendrá que notificar a través del SUT que se ha cambiado la modalidad a teletrabajo. En términos generales, el empleador está en la obligación legal de brindar, de proporcionar al trabajador aquellos equipos, herramientas necesarias para el teletrabajo, ¿no? Esto es lo que establece de manera general. Sin embargo, entendemos que estamos en un estado de excepción y que por acuerdo con los trabajadores puede efectivamente, por ejemplo, el trabajador realizar el teletrabajo con su propia laptop, con su propio equipo celular, con su propio internet. Luego se verán las formas de acuerdo, compensación, pero en términos generales no habrá inconveniente al respecto. Esto es la primera alternativa entonces del teletrabajo. Pero, ¿qué pasa para aquellas actividades que o no se suspendieron o aquellas que igualmente no se pueden realizar por teletrabajo? Entonces, ante esto se expidió el Acuerdo Ministerial 077, que fue reformado por el Acuerdo Ministerial 080, en el cual se establece que es potestad del empleador decidir indistintamente entre tres alternativas. Uno, la modificación de la jornada laboral. Dos, la reducción de la jornada laboral y tres, la suspensión de la jornada laboral. Entonces son tres figuras que hoy por hoy están determinados en el Acuerdo Ministerial 077 reformado por el 080 y que tienen igualmente su base correspondiente en el Código del Trabajo. Primero, modificación de la jornada laboral. ¿En qué consiste? Pensemos, por ejemplo, en aquella industria de alimentos que no puede detenerse, que está activa en este momento y que para justamente poder cumplir con todos los compromisos y la demanda de los productos genera un turno adicional. Entonces, una persona que trabajaba, un operario de la fábrica de alimentos, que trabajaba de lunes a viernes, 8 horas diarias, a través de esta modificación de la jornada laboral que puede adoptarla de manera unilateral el empleador, podría ahora destinársele a que trabaje en vez de lunes a viernes, ejemplo, de miércoles a domingo. Trabaja entonces sábado y domingo, tiene naturalmente el tiempo de descanso obligatorio de 48 horas y no se excede del número de las horas
normales de la jornada. Esto es 8 horas diarias, 40 semanales. ¿Qué pasa si se excede? Obviamente tendrá los recargos correspondientes para horas suplementarias y extraordinarias. Lo importante es que el empleador es el que puede organizar. Normalmente cuando existen turnos rotativos existen una aprobación de esos turnos por parte del Ministerio de Trabajo. En este caso, de acuerdo a la excepción, en la situación actual de emergencia sanitaria, el empleador podrá cambiar esos turnos, modificar esos turnos y esos horarios de trabajo de acuerdo a sus necesidades, siempre dentro de los límites establecidos, 8 horas diarias, 40 horas semanales. La segunda alternativa también, como hemos visto, es la suspensión de la jornada laboral. Pensemos en aquellos casos de actividades que no pueden operar, no pueden funcionar, actividades locales comerciales que están dentro de un centro comercial, los cuales se encuentran cerrados a partir del 17 de marzo. Entonces, toda esa actividad, por ejemplo, de una cadena de comercialización de electrodomésticos, que en este momento tal vez alguno de su personal podrán realizar teletrabajo, la parte gerencial, la parte administrativa podrán hacer teletrabajo, pero el vendedor del local comercial, como está cerrado el local comercial, no puede hacer actividad laboral. En ese caso, ¿qué corresponde? El empleador podrá suspender la jornada laboral. Esto no significa que se suspende la relación laboral. Entonces, primero, el trabajador, ¿cuáles son los requisitos o condiciones o características de esta suspensión de la jornada laboral? Primero, que el trabajador no va al lugar de trabajo. Segundo, que el empleador tiene que pagarle la remuneración completa a ese trabajador. Y tercero, que existe la obligación del trabajador de que una vez superada la emergencia sanitaria, tiene que recuperar la jornada no trabajada. El tiempo que no laboró, tiene que recuperarlo. Y tiene que recuperarlo de acuerdo al horario que establezca el empleador, dentro de unos límites. ¿Cuáles son esos límites? El horario de recuperación será de 12 horas semanales, de lunes a viernes, y el sábado de hasta 8 horas el día sábado. Entonces, esa es la jornada de recuperación adicional al tiempo de trabajo ordinario del trabajador cuando todo esto se supere. ¿Qué pasa si el trabajador no puede o no quiere recuperar? Entonces, en ese momento pierde el derecho a recibir el pago de la remuneración por esos días no trabajados. Entonces, el trabajador no asiste al lugar de trabajo, el empleador paga la remuneración completa, el trabajador tiene la obligación de recuperar la jornada no laborada, y si el trabajador no puede recuperar, entonces el empleador tiene el derecho a descontarle los valores ya pagados o a no pagarle esos valores. Igualmente, en el caso de la suspensión, habrá que notificar tanto la modificación como la suspensión a través del sistema SUD. Se ingresa en el sistema SUD del Ministerio de Trabajo, existe una plataforma en la cual dice emergencia sanitaria, y en esa parte usted puede escoger entre modificación, suspensión o reducción de la jornada. Tanto la modificación o la suspensión de la jornada, ¿cuándo finalizan? Finalizan por acuerdo con el trabajador o finalizan una vez de que termine y se supere esta emergencia sanitaria. Y la tercera alternativa es la reducción de la jornada laboral. ¿En qué consiste la reducción de la jornada laboral? Esto establece el Acuerdo 077 en concordancia con el artículo 47.1 del Código del Trabajo, que nos dice que por un periodo de 6 meses, previamente autorización del Ministerio de Trabajo, y que podría prorrogarse por una sola vez adicional por 6 meses adicionales, el empleador, con acuerdo con los trabajadores, podrá reducir la jornada. La jornada ordinaria es de 8 horas diarias y podría reducirla a un mínimo de 6 horas diarias, 30 horas semanales. Y por lo tanto, al reducirse la jornada, también se reduce en forma proporcional el pago de la remuneración. Para ponerlo simple, imaginemos un trabajador que gana $800 mensuales por trabajar 8 horas diarias. Si se aplica esta reducción de la jornada laboral a 6 horas, el trabajador pasará a tener una remuneración de 800 a $600 mensuales. Este cambio, esta reducción de la jornada, también debe ser registrado a través del sistema SUD del Ministerio de Trabajo. Es también importante mencionar que cuando una empresa o un empleador aplica la reducción de la jornada, y si imaginemos una vez superada la situación de crisis y al cerrar el ejercicio económico, en este caso a diciembre del 2020, la empresa tuviese utilidades, no podrá distribuir los dividendos a sus accionistas mientras no pague aquel valor que dejó de pagar a sus trabajadores. En el ejemplo que he puesto, si la empresa pagaba a un trabajador 800 y comenzó a pagar 600 mientras dure de manera temporal esta reducción,
para lo que menciono, que para pagar las utilidades tiene que pagar, tendría que pagar esos $200 al trabajador que dejó de pagarle por el tiempo que duró la reducción. En ese momento puede distribuir utilidades. Cabe mencionar también que el aporte a la seguridad social, al seguro social, siempre se hará sobre la remuneración completa. En el ejemplo que he puesto, sobre $800 y no sobre 600. La afectación de la reducción es solamente a la remuneración y obviamente a los componentes relacionados con la remuneración, como 13º, 14º y también fondos de reserva, en los casos en que se acumula. Entonces, esto en cuanto a las opciones que establece precisamente el Acuerdo Ministerial 077 y que nos da un marco referencial inicial respecto al tema laboral. Sin embargo, como les decía, se expidió el Acuerdo Ministerial 080 el sábado pasado, que trae unos cambios importantes y que ahora le voy a conceder la palabra al doctor Guillermo Córdoba. Guillermo es igualmente socio del estudio jurídico Puente y Asociados. Guillermo es el responsable del área laboral y de asuntos litigiosos del despacho, así que él va a complementar este tema laboral y posteriormente haremos la palabra a la abogada Giovanna Puente para ver los temas de comercio exterior. Guillermo, por favor, bienvenido. Gracias, buenas tardes con todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Denme unos minutitos nada más para compartir mi presentación. Perfecto, estamos listos. Bueno, como Miguel Ángel oportunamente les había indicado, en la primera parte de mi exposición vamos a analizar un poco algunas novedades que nos dejó el Acuerdo Ministerial MDT 2020-080. Dentro de ello encontramos específicamente que este acuerdo estableció que empleador y los trabajadores de común acuerdo podrían establecer un calendario de pago de remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral. Es preciso indicar y ser muy claros en que esta opción de ninguna manera lo que permite es una disminución de la remuneración, sino definir un mecanismo de pago por cuotas o diferido de las remuneraciones que se generaron durante la suspensión emergente de la jornada laboral. Es decir, en resumen, empleador y trabajador pueden ponerse de acuerdo para establecer una fórmula de pago para las remuneraciones que se encuentren pendientes fruto de la suspensión emergente de la jornada laboral. Como siguiente alternativa que nos dejó el Acuerdo Ministerial 080, vamos a encontrar el tema de la planificación emergente de vacaciones. Como ustedes conocen, todos los trabajadores tienen derecho a gozar de 15 días de vacaciones y los trabajadores que han trabajado más de 5 años, un día adicional por cada año de servicios o de antigüedad. En ese sentido, quien tiene la facultad de fijar cuándo el trabajador goza de esas vacaciones es el empleador, de acuerdo con el artículo 73 del Código del Trabajo, pero con la particularidad de que tiene que notificarlo al trabajador con 3 meses de anticipación. ¿Qué es lo que hizo el Acuerdo Ministerial 080? Facultó al empleador a que en la actualidad unilateralmente pueda fijar la fecha de inicio y fin para uso de los periodos acumulados. Es decir, el empleador está en este momento facultado para aplicar a vacaciones los periodos de la suspensión de la jornada presencial de trabajo de forma unilateral, en que siempre y cuando el trabajador haya tenido vacaciones acumuladas, es decir, vacaciones pendientes de goce. En cambio, si es que el trabajador no tuviese vacaciones pendientes de goce y tuviese que anticipar vacaciones, en este caso particular, sí el empleador necesitará del consentimiento del trabajador. Es decir, que el empleador puede disponer que se cargue a vacaciones pendientes del trabajador o vacaciones que no había gozado este periodo de suspensión de la jornada laboral en estos momentos. Pero en cambio, si es que desea anticipar vacaciones para cubrir este periodo de suspensión de la jornada laboral, sí necesariamente requerirá de la aceptación del trabajador. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo lo ha establecido que tanto empleador como trabajadores de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes con la finalidad de facilitar las situaciones que ahorita se ven complicadas, como la imposibilidad de movilización, prevención de riesgos de salud de sus trabajadores, las condiciones económicas de la empresa, con la finalidad de precautelar el empleo. ¿A qué se refiere esta opción?
se refiere a que empleador y trabajador podrían convenir de mutuo acuerdo mecanismos mixtos de trabajo entre las opciones que tanto ha explicado Miguel Ángel como las que yo he desarrollado. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos fijar un teletrabajo de 6 horas y una reducción emergente de la jornada de trabajo, o por ejemplo, teletrabajo por unas 4 horas y suspensión de la jornada para una posterior recuperación. Es decir, empleador y trabajador pueden buscar un mecanismo legal que les permita mantener las operaciones de la mejor manera posible sin que se vean perjudicados sus derechos, tanto empleador como trabajador. Como una alternativa adicional que no está prevista ya en ningún acuerdo que ha emitido el Ministerio de Trabajo, tenemos el tema de la licencia sin remuneración. Evidentemente, no es la alternativa con la que nosotros nos despertamos un día y decimos esta es una alternativa ideal para satisfacer la situación en la que estamos actualmente, pero hay empresas que luego de que eventualmente han superado los 20 días sin poder operar, se ven tal vez en la necesidad de optar por esta opción. ¿En qué consiste? La licencia sin remuneración como tal no está definida en nuestro Código del Trabajo, pero sí encontramos que esta figura existe en nuestra legislación. Por ejemplo, existe una licencia sin remuneración para actividades sindicales o gremiales, que está contemplada en el artículo 42, numeral 11 del Código del Trabajo, o una licencia o permiso sin remuneración de 9 meses para atender el cuidado de los hijos recién nacidos. Que esto está en el artículo numerado a continuación del artículo 152 del Código del Trabajo. Por lo tanto, entendemos que empleador y trabajador de mutuo acuerdo, esto es muy importante, es decir, tiene que haber una convención entre empleador y trabajador, podrán fijar un periodo de licencia sin remuneración. El acuerdo debe constar por escrito y fijarán las condiciones de tal licencia. En este acuerdo debe definirse cómo se procederá con los aportes al IES, ya que eventualmente existen varias opciones que podamos optar. Una podría ser que el empleador asuma el aporte al IES del trabajador, bajo la lógica de que el trabajador está renunciando de alguna manera a percibir remuneración durante el periodo de la licencia. La otra opción es que el empleador pague los aportes personales del trabajador y luego se le descuente cuando se reincorpore y empiece a percibir remuneración nuevamente. O la tercera opción es tal vez registrar en el IES como días no trabajados para que no se genere aporte durante este periodo. Como una alternativa paralela a la licencia sin remuneración, también se podría fijar periodos de licencia con un esquema de pago parcial de remuneraciones para los trabajadores. Como siguiente y última alternativa, tenemos el paro patronal. Esta es una opción que podría aplicarse una vez que se termine la suspensión de la jornada presencial de trabajo, pero fruto de las circunstancias y del tiempo que ha pasado, habrá empresas que ya no se encuentran en la capacidad económica de poder asumir directamente el pago de la totalidad de su nómina. En ese sentido, estas empresas podrían optar por el paro patronal. El paro patronal es la suspensión colectiva del trabajo solicitada por el empleador y concedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cuál es el trámite? El empleador presenta una petición ante el inspector de trabajo que solo puede ser fundamentada en dos motivos. Uno, por falta de materia prima importada, siempre que esta falta no obedezca a una falta de previsión del empleador. O dos, por los defectos provocados por una crisis económica que afecte a la empresa, siendo la suspensión del trabajo el único medio para evitar la liquidación forzosa. Evidentemente, yo creería que nos podríamos enmarcar en este momento en la segunda opción. Esta crisis económica que afecte a la empresa, siendo la suspensión del trabajo el único medio para evitar la liquidación forzosa. Una vez presentada la solicitud por parte del empleador en el Ministerio de Trabajo, el inspector de trabajo notifica a los trabajadores en 24 horas, concediéndoles 3 días para contestar, quienes actuarán a través del comité de empresa, que es la asociación de trabajadores que los representa, o si es que no hubiese una asociación de trabajadores en esta empresa, sería un comité especial que se forme para tal efecto. Se conformará un tribunal de conciliación y arbitraje que va a estar integrado por el inspector de trabajo, quien lo presidirá, 2 delegados del empleador y 2 delegados de los trabajadores. Cabe indicar que estos delegados no son ni parte del empleador ni parte de los trabajadores, son terceros que no tienen interés en la causa. Y este tribunal será quien resuelva aceptar o negar la petición de paro. De ser positiva, es decir, de aceptar la petición de paro del empleador, se determinará el tiempo de la duración del paro. ¿Cuáles son los efectos de obtener un paro o un paro legalmente autorizado? Es que se suspenden los efectos de los contratos de trabajo. Y por lo tanto, los trabajadores durante el periodo de paro no tendrán derecho a percibir remuneraciones.
Terminado el paro, el empleador estará obligado a admitir a todos los trabajadores que le prestaron sus servicios. Debo advertir que a pesar de que esta opción puede ser una opción útil para una empresa que se encuentra en una delicada situación económica, solo puede operar previa a la autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya que un paro producido sin autorización o que se prolongue más allá del tiempo autorizado, se entenderá como despido intempestivo para todos los trabajadores y además todo el periodo que se ha suspendido la relación laboral, el empleador estará obligado a pagar dichas remuneraciones. Con estos antecedentes, hemos visto las opciones que se pueden manejar dentro de esta crisis que estamos afrontando para intentar paliar los efectos adversos en materia laboral. Pero evidentemente hemos decidido también manejar una diapositiva respecto a la terminación de la relación laboral. ¿Por qué? Porque hemos tenido varias consultas respecto a si existe en este momento algún tipo de disposición normativa respecto a inamovilidad de los trabajadores. Al respecto, debo indicar que hasta el día de hoy no existe ninguna norma o prohibición de despido o aplicación de cualquier forma de terminación del contrato. Es decir, nos seguimos manejando con la normativa que ha estado vigente durante mucho tiempo y a la cual nos tenemos que ajustar. Por lo tanto, si la situación del empleador le obliga a terminar un contrato de trabajo, nuestra recomendación es que se evalúe cuál es la mejor alternativa aplicable para el caso, pero definitivamente no existe en este momento ningún tipo de indemnización adicional ni sanción por terminar los contratos de trabajo, siempre y cuando, lógicamente, se cumpla con las obligaciones patronales previstas en la ley. Con esto terminamos la parte laboral y damos paso a Giovanna Puente, quien nos comentará sobre el régimen comercial. Muchísimas gracias, Guillermo. Buenas tardes con todos. Si me permites, nada más el... Sí, por favor, dame un segundo. Listo. Perfecto. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Conforme les habíamos indicado, mi parte estará centrada en las actividades del régimen comercial, un poco atendiendo a las inquietudes y aspectos logísticos y operativos que se han presentado a lo largo de este periodo de emergencia sanitaria. Como bien se mencionó al inicio de la charla, hay una serie de actividades aduaneras que han migrado a puerto y actividad marítima, ya que los puntos de frontera están realmente colapsados y por todo el aspecto logístico que representa la desinfección, el manejo de transportistas, se han creado ciertos retrasos en ese tipo de entregas. Entonces, esta parte de la presentación pretende dar ciertas luces respecto a cuáles son las alternativas que ha puesto en marcha el gobierno ecuatoriano para que lo tengan presente y recordarles que al final de la charla estaremos atentos a sus dudas e inquietudes. Entonces, conforme lo indicó Miguel Ángel, a partir del decreto ejecutivo 1017, que se establece el estado de excepción, se autoriza y se debe garantizar el abastecimiento de ciertos productos y la continuidad de ciertas actividades. En esa medida, todas las actividades que estuvieron listadas en ese documento fueron ampliándose conforme a las necesidades del país a través de las resoluciones que diariamente está emitiendo el COE como autoridad máxima en este momento. Entonces, el mecanismo inmediato que se dispuso para controlar la movilidad tanto de personas como de vehículos fue el salvoconducto. Este documento se lo puede gestionar en la plataforma digital www.gov.es y lo que pretende es tener identificados a aquellas personas que estén circulando, más aún cuando se está en toque de queda, que es a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y si es que se trata de un vehículo, que éste pueda circular independientemente del último dígito de placa. ¿Ok? Entonces, en esta medida, la regla general es que la circulación está suspendida, salvo para aquellas actividades autorizadas. Además, habrá que tener un salvoconducto tanto para la persona como para el vehículo en los siguientes casos. Ratifico, no necesitan salvoconducto ni personas ni vehículos que estén en el listado del decreto ejecutivo 1017 y de las resoluciones que ha emitido el COE. A lo largo del tiempo se han hecho ciertas aclaraciones respecto a que, por ejemplo, las entregas a domicilio van a estar autorizadas, pero solo hasta las 7 de la noche,
que también se incluye como una actividad autorizada al sector turismo. También tendrán movilidad libre tanto personas como vehículos, aquellos que siguen a servicio social. Existen algunas campañas para precisamente llegar a los ecológicas, al servicio exequial o funerario y a la cadena conexa de la producción industrial. Ojo, que aquí se hizo una especificación respecto a que son solo aquellos que presten servicios o entreguen bienes para reparación, partes y piezas o servicio técnico de las empresas que están operativas. Es decir, si por ejemplo una fábrica de productos sanitarios necesita un repuesto a la medianoche, la persona que preste este servicio de mantenimiento, de arreglo y que provea los repuestos podrá acudir a su llamado. No necesitará salvoconducto. Ahora bien, todas estas personas van a necesitar portar su credencial y a falta de esto una carta del empleador más su documento de identidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿quiénes sí van a necesitar el salvoconducto? Van a ser aquellas personas que por excepción están autorizadas a movilizarse, como les decía, en toque de queda y pese a tener restricción del último dígito de placa, siempre que sea para citas médicas, la vigencia del salvoconducto es para ese día en específico, y las personas que trabajan en las cadenas conexas de aquellas que están autorizadas a operar, es decir, aquellas que provean insumos, materia prima y empaques para estas industrias. Y también se incluyó aquí los extranjeros que se trasladen para vuelos humanitarios, para lo cual deben contar con una autorización de Cancillería más los boletos aéreos. Entonces recuerden, si están en alguna de estas situaciones excepcionales, indispensable que tanto se emita un salvoconducto para las personas como para los vehículos. Las compañías, por ejemplo, que entreguen empaques o insumos en horarios de restricción, pueden emitir salvoconducto a sus vehículos hasta por 3 conductores. ¿Ok? Ahora bien, cambiando de tema ya todo lo que se refiere al aspecto logístico, el gobierno ecuatoriano puso a disposición de la ciudadanía la página web que está proyectada con 1.600 trámites para realizar peticiones en línea, de toda índole, desde temas registrales, certificados, declaraciones y demás. Sobre la marcha, se ha pretendido dar alternativas para que los operadores de comercio exterior puedan presentar la información por medios electrónicos, todo netamente digital, llamado telefónico, y si excepcionalmente se debe hacer algún trámite presencial, hay lineamientos básicos de atención al cliente, como que solo puede ingresar una persona para realizar los trámites, debe portar sí o sí su credencial, y evidentemente con todos los mecanismos de protección, como son las mascarillas y los guantes. ¿Ok? Desde que se declaró el estado de excepción, se determinó que se suspende el transporte de pasajeros internacional e interprovincial y hoy por hoy esa restricción opera hasta el 12 de abril. Asimismo, están suspendidos todos los vuelos comerciales, pero se mantienen activas las operaciones de carga. Súper importante coordinar porque la prohibición hoy por hoy son vuelos comerciales de pasajeros y vuelos humanitarios. Las operaciones de carga siguen manejándose con normalidad. Y desde el 13 de abril, la novedad es que el COE va a emitir una resolución para determinar cómo va a ser la movilidad progresiva, toda vez que se está planteando una movilidad en función de un semáforo que aplicará en función de las provincias y la cantidad de contagios que se registren. Esto todavía está en desarrollo, no se ha generado el documento y estamos esperando porque efectivamente para toda la cadena logística es sumamente importante saber cómo vamos a funcionar. Entonces, como les comentaba, todos los procesos aduaneros están encaminados. Hay un teléfono que está proyectado en pantalla que atiende las 24 horas para cualquier tipo de consulta. Deben tener en cuenta que hay un listado de insumos médicos al cual se le aplica arancel 0% por estar en esta situación de emergencia. Por otro lado, hay una prohibición en firme, y esta ha sido una medida emulada de otros países, de prohibir la exportación de mascarillas y ciertos equipos médicos necesarios para esta situación sanitaria. Además, se ha autorizado la donación internacional a entidades sin fin de lucro y se les aplica 0% de IVA y 0% de FODIM. Estas donaciones tienen un trato preferencial, ya que se nacionalizan en máximo 48 horas y en caso de requerir registros sanitarios,
en 24 horas ARSA tiene atendiendo exclusivamente una serie de procesos para este tipo de productos. Ok, en cuanto a lo que tiene que ver a SENAE, se han emitido una serie de resoluciones y boletines aduaneros con los cuales se ha indicado que todos los documentos deben enviarse en línea a mesa de servicios y la información física, inclusive garantías, van a recetar a partir del 14 al 17 de abril. Estas fechas es probable que se muevan, pero sin perjuicio de eso, todas las garantías sí se están enviando y están atendiendo vía electrónica. Otra de las novedades es que todos los despachos con pago garantizado se extendió el plazo de pago hasta por 40 días posteriores a la fecha de emisión de la autorización de pago, pero aplicaría intereses si es que coincidencialmente el pago tenía que realizarse en estas fechas. Asimismo, se estableció un protocolo específico en caso de que se requieran inspecciones físicas y de aforos físicos, con los cuales el operador de comercio autoriza para que aduana haga la inspección de manera independiente, obviamente tomando todo el respaldo del caso. Para estas nacionalizaciones se está dando 100% prioridad a las importaciones de perecibles y no perecibles si es que son prioritarios para la situación de emergencia, como serían insumos médicos. Hoy por hoy, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha desarrollado y está aplicando desde el 4 de abril un protocolo de corredores logísticos con los cuales se han establecido 4 rutas de acceso y de traslado en Ecuador para dar atención tanto a la costa, oriente, zona norte y zona sur. Estos corredores cuentan con puntos de desinfección, de abastecimiento de combustible y de alimentación para sus conductores. No son exclusivos, es decir, todas las vías del país están habilitadas, pero este corredor logístico ha permitido dar cierta claridad y tener direccionamientos específicos en cuanto a cobertura de Policía Nacional, para que no haya detención, control de documentos cuando ya se hace en un punto y evitar reprocesos. ¿Okay? También se ha hecho una reestructuración de las cuotas por facilidades de pago y se suspende hasta el 13 de abril de momento los plazos y términos de todos los procesos aduaneros que están enlistados allí, todos los que tengan competencia del Servicio Nacional de Aduanas. En esta medida, sabemos y se ha reportado que las nacionalizaciones, si bien están demoradas, siguen su curso y como les digo, la prioridad está dada para lo que son donaciones perecibles y no perecibles necesarios para la emergencia sanitaria. ¿Okay? En ese sentido, esperamos que la charla que les hemos presentado sea de su interés, que haya atendido a las consultas que se pueden haber dado a lo largo de este tiempo de emergencia sanitaria y les agradecemos, nos pongan todas sus preguntas en la pantalla para que Michelle pueda dar lectura e ir contestando conforme fueron presentadas. Finalmente, decirles que estamos a las órdenes y he proyectado los puntos de contacto tanto de UHY como de Puente y Asociados para poder atenderlos con todas sus consultas, tanto tributarias, contables como legales. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanna, por tu intervención. Agradecemos nuevamente la participación a los 400 asistentes que nos acompañaron en el primer webinar binacional. Vamos a dar paso a las preguntas. La primera consulta es de Andrés Tenorio, que dice lo siguiente: si el COVID-19 es considerado causa de fuerza mayor y se podría aplicar el artículo 169 debido a que por esta situación nos vemos obligados a cerrar 2 de los 3 establecimientos. Bueno, sí, efectivamente en el instructivo que emitió el Ministerio Laboral referente a esto, justamente en la disposición general octava hace y en los años anteriores ha hecho referencia a fuerza mayor o caso fortuito. Pero yo nuevamente destaco el hecho de que esta fuerza mayor o caso fortuito está relacionada con el registro del pago, que debe ser en 90 días posteriores dentro del sistema del Ministerio del Trabajo. Nuestro entendimiento respecto a esta norma, nuestro entendimiento legal, y nuevamente ratificamos desde el hecho de lo que han comentado las autoridades del Ministerio Laboral, es que debe realizarse el pago en las fechas acordadas. Probablemente, insisto nuevamente, y esto entre comillas, si es que tengo 90 días adicionales para hacer el registro, a lo mejor, a pesar de que en ley no está considerado esto, podría tener un tiempo anterior
perdón, un tiempo adicional para realizar el pago. Lo que sucedía es que antes nos daba un tiempo tan corto entre el pago y el registro que para el registro ya debía haber estado pagado todo. Entonces, insisto nuevamente, la ley da como fecha final el pago el 15 de abril. Y el tema del registro es lo que se genera o lo que da 90 días adicionales, no el pago. La siguiente consulta es de Juan Carlos Moncayo. ¿La aplicación de los diferimientos es para todos los tipos de contribuyentes, empresas, o aplica solo para Galápagos, microempresas, agrícolas, etcétera? Sí, aplica únicamente para los sujetos pasivos, para las microempresas, compañías que están domiciliadas en Galápagos, sector agrícola, líneas aéreas, sector turístico en lo que es alojamiento y comidas, y los exportadores de bienes o los exportadores de bienes y otras actividades que superan el 50% en exportación sobre el total de sus ingresos, única y exclusivamente para ellos. Los demás no han sido identificados como sujetos pasivos para el diferimiento de estos impuestos, del impuesto a valor agregado de esos meses ni del impuesto a la renta. Gracias, Freddy. La siguiente consulta, ¿qué sucede con las empresas que obligaron a sus trabajadores a tomar licencias sin sueldo? Guillermo. Gracias. Sí, a ver, como les indicaba, técnicamente lo que sucede es que el empleador no puede obligar al trabajador a tomar una licencia sin sueldo. Si el empleador le dispone tomar una licencia sin sueldo, simple y llanamente lo que va a pasar es que el trabajador luego va a reclamar el pago de esta remuneración y el empleador va a estar abocado a las multas que administrativamente le puede fijar el Ministerio de Trabajo o en un eventual juicio a tener que pagar esas remuneraciones con los recargos establecidos en la ley. ¿Cuándo se puede aplicar una licencia sin remuneración? Única y exclusivamente cuando existe mutuo acuerdo entre las partes, es decir, empleador y trabajador nos pusimos de acuerdo y eso está documentado y de esa manera prosperaría la licencia sin remuneración. No puede haber una licencia sin remuneración unilateralmente fijada por el empleador. Gracias. Gracias, Guillermo. Luis Montero nos comenta lo siguiente. Pero si en el mes de marzo y abril el trabajador no quiere trabajar, se supone que dice que le debe devolver el dinero. Pero si se resiste, ¿cómo le cobramos? Entiendo que esto se refiere a un caso de suspensión de la relación laboral. Si fue suspendida la relación laboral y el trabajador se niega a recuperación de la jornada que estuvo suspendida, entonces el empleador está autorizado a descontar en el pago de la remuneración los valores que ya le fueron cancelados. En cambio, también se ha dado casos de personas que sí están, digamos, una fábrica de alimentos, el típico ejemplo, y que están requiriendo precisamente que sus trabajadores vayan a trabajar y los trabajadores se niegan a ir a trabajar. Ante eso tenemos dos opciones. La una es aplicar el reglamento interno de trabajo, porque es una obligación del trabajador acudir al lugar de trabajo, y ese reglamento interno podrá establecer algún tipo de sanción en caso de que el trabajador no vaya a trabajar. Llámese esto llamado detención, llámese multa, pudiendo llegar incluso hasta un visto bueno. La verdad es que consideramos que en las condiciones actuales un visto bueno podría ser negado por parte de la autoridad administrativa, considerando de que según el trabajador se va a justificar de que esto era para salvaguardar su integridad física y la vida. Entonces, por esa razón, yo creería que esa es una alternativa, aplicar el reglamento interno, tal vez hasta el llamado de atención. Y la otra alternativa es si es que el trabajador se niega porque dice, no, yo tengo temor de que me infecte, me contagie o lo que sea, entonces llegar ahí sí a un acuerdo con el trabajador para que deje de asistir y obviamente esto se conceda, por ejemplo, como bien mencionó Guillermo, por acuerdo con el trabajador, una licencia sin remuneración, de tal manera que él deja de ir al lugar de trabajo y él concede, efectivamente hay un acuerdo que se documenta a través de un convenio en el cual se le concede una licencia sin remuneración durante ese tiempo. Esta segunda alternativa, y en términos generales creo que lo más importante en esta situación compleja del país es priorizar el diálogo entre trabajadores y empleadores. Es lo más importante en este momento para que en vez de imponer temas se pueda llegar a consensos con los trabajadores y poder efectivamente sacar el tema adelante. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente consulta, ¿puedo desvincular uno o dos colaboradores por temas de bajo desempeño durante la emergencia sanitaria? ¿Existe alguna nueva disposición que impida esto? Buenas tardes, como indiqué, no, efectivamente,
no existe ninguna disposición en este momento que genere ningún tipo de inamovilidad. Es decir, la legislación laboral respecto a la forma de terminación de los contratos de trabajo no ha sido modificada, por lo cual se tiene que operar como normalmente se ha venido manejando el tema. Ahora sí, lógicamente, en este caso, yo entendería que esta desvinculación por mal desempeño podría optarse tal vez por un visto bueno, pero en este caso sí tenemos que esperar a que se reactive la jornada presencial del trabajo para poderlo tramitar ante el Ministerio de Trabajo. La siguiente pregunta. El aporte al IES de un trabajador con reducción es sobre los 600 y no sobre los 800. ¿Remuneración completa? En caso del ejemplo, la consulta es de Lorena Silva. No, hago la aclaración. La reducción de la remuneración únicamente aplica a la remuneración. El aporte al IE seguirá siendo sobre el valor total. En el ejemplo que puse, digamos que se le rebaja de $800 a $600 la remuneración, solamente al trabajador se le aplica una remuneración de 600. Pero el aporte al IE, tanto personal como patronal, será sobre los $800, es decir, sin aplicar la remuneración. La reducción de la remuneración, perdón. Gracias. La siguiente consulta dice lo siguiente. Quisiera saber si se puede acoger a dos tipos de trabajo. Es decir, el personal que se encuentra ahora en teletrabajo, aún así puedo realizar la reducción de la jornada laboral de 8 horas de teletrabajo a 6 horas. Sí, la respuesta es sí. Podemos tener, recordemos que el teletrabajo es solo una modalidad de la prestación del servicio. Entonces, el servicio se podría estar prestando de manera presencial en la empresa o a través de teletrabajo. En cualquiera de las dos modalidades podemos aplicar la reducción de la jornada. Entonces, la respuesta es sí se puede aplicar. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el plazo para acordar el pago del tiempo no trabajado? ¿Un año o hasta que acabe la emergencia? ¿Qué pasa con las empresas que cuando se acaba la emergencia todavía no generan ingresos, sino hasta 3 meses posteriores? Bueno, básicamente el acuerdo ministerial 080 no establece un plazo, pero deja claramente explicado que el empleador y el trabajador de mutuo acuerdo tienen que fijar el periodo de pago de estas remuneraciones. Por lo tanto, el periodo de diferimiento corresponderá exclusivamente a lo que fijen de mutuo acuerdo empleador y trabajador. Por lo tanto, el empleador, de acuerdo a sus condiciones de caja y a sus condiciones de recibir ingresos, será quien tenga que plantear y alcanzar mediante el diálogo un acuerdo con el trabajador para poder establecer el mecanismo de pago de esas remuneraciones que están pendientes. Gracias. Si las empresas no tienen el flujo para el pago de las utilidades, ¿pueden llegar a un acuerdo de pago parcial a los empleados? A ver, al respecto hay que estar claro que, como Freddy lo ha indicado ya, me parece que en 2 ocasiones, la fecha de pago para las utilidades es el 15 de abril. El Ministerio de Trabajo no ha emitido ningún tipo de directriz para modificar esta fecha. Efectivamente, en el instructivo del pago de utilidades, lo que se fijó es un periodo de 90 días adicionales para el registro de las utilidades. En ese sentido, la respuesta en estricto sentido legal es definitivamente tiene que pagar el 15 de abril. Ahora, no podemos cerrar los ojos a las realidades. Si nosotros nos encontramos con una empresa que no tiene los fondos para pagar el 15 de abril, entre no pagar y no hacer nada, yo le recomiendo sí, a no pagar, haga un acuerdo de pagos. ¿Cuál sería el ideal de ese acuerdo de pagos en mi perspectiva? Haga el acuerdo de pagos hasta llegar antes de los 90 días que nos dieron de plazo adicional para el registro. De tal manera, cuando yo llegué a registrar ante el Ministerio de Trabajo, ya esté pagado el 100% de las utilidades, de esa manera las posibilidades de multa sean bajas. ¿Qué sucede, en cambio, si me sobrepaso este tema o no pago el 15 de abril y no llego a un acuerdo de pagos? Muy probablemente voy a recibir tanto las sanciones administrativas del Ministerio de Trabajo, que son una multa, o evidentemente los trabajadores me van a poder reclamar ya sea en vía judicial o administrativa. Gracias. ¿Existe un tiempo máximo para que el trabajador recupere el tiempo que se suspendió la jornada? No, no existe un tiempo máximo, sino el tiempo durante el cual pueda recuperar. Lo que hay es unos límites de recuperación. Recordemos que el trabajador labora 8 horas diarias y después de esas 8 horas tiene que comenzar la recuperación. La recuperación sería de lunes a viernes 12 horas en la semana, es decir, podríamos pensar que son 3 horas durante 4 días o como se distribuya, no importa, pero hay un límite de 12 horas de lunes a viernes y el día sábado de 8 horas. Es decir, que un trabajador podría
técnicamente está recuperando hasta 20 horas semanales. Esto dependerá cuántas horas dejó de trabajar, pero no existe un tiempo mínimo, un tiempo máximo para la recuperación de la jornada. Gracias, Miguel Ángel, por tu explicación. Y bueno, les queremos comentar que por temas de tiempo no podemos continuar solventando todas las consultas, por lo que hemos compartido en la pantalla general los contactos de correo electrónico de UHY y de Puente y Asociados para que ustedes nos puedan enviar sus consultas por este medio y nosotros poder solventarlas de igual manera. Muchísimas gracias nuevamente y doy paso a Alexandra. Solamente antes, perdóname Alexandra, solo quisiera acotar un tema a lo mencionado por Michelle, y es que quisiéramos una vez más a nombre de Puente Asociados y UHY agradecerles a todos por habernos acompañado en este webinar binacional, este primer webinar binacional. Creo que ha generado mucha expectativa, los temas, las consultas, las inquietudes. Sin lugar a duda estamos viviendo unas épocas complejas, es la realidad. Creo que los diagnósticos son excesivos, pero es la realidad. Estamos en una situación compleja. Creo que con la ayuda de Dios y tomando las decisiones más adecuadas podremos salir de esta crisis, y justamente estamos para eso, para apoyarles a ver la forma más creativa dentro del marco legal para que ustedes puedan tomar las decisiones directivas, gerenciales más adecuadas, los ajustes de carácter contable, los ajustes de carácter financiero, las decisiones de carácter societario, los temas de carácter legal, laboral, los temas de mediación, los temas de recuperación de cartera, bueno, un sinnúmero de temas que ustedes y cada uno de ustedes como empresarios están abocados en este momento a ver cómo maximizamos los ingresos y tratamos de reducir al máximo los costos y los deterioros de las compañías. Estamos justamente para eso, prestos para apoyarles. Tienen nuestros mails de contacto, por favor escríbanos cualquier inquietud que tengan. Las inquietudes que quedaron pendientes igual de ser absueltas ahora en esta charla, escríbanos e inmediatamente serán absueltas, y estamos prestos para, si fuera el caso, inclusive tener una conferencia personalizada con ustedes y poder atender de mayor forma sus inquietudes. Muchas gracias. Freddy, te concedo la palabra. Así es, mi estimado Miguel Ángel. Yo quiero terminar rápido, solamente quiero agradecerles y ratificar que estamos primeramente a su servicio. Lo que ustedes consideren que nosotros podemos apoyarles, por favor no duden, ahí están nuestros contactos. Estamos listos y prestos, como decía Miguel. Esto ha sido una charla en general, pero si queremos revisar algo más puntual, no duden en contactarnos, que estamos enteramente a sus servicios. Muchas gracias a todos los que han participado y a las personas que han hecho posible que esto suceda. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y muchas gracias a todos una vez más. Gracias. Yo también, solamente para cerrar, quiero por supuesto agradecer a Freddy Ceballos y a Miguel Ángel Puente y a todo el equipo de UHY y de Puente y Asociados por esta información. Agradecerles a ProColombia, a la Embajada de Ecuador, a la Embajada de Colombia en Ecuador, a la Cámara Colombo-Ecuatoriana y al Círculo de Ejecutivos Colombianos por sumarse a esta iniciativa. Solamente recordarles que al final del chat vamos a poner nuevamente el link en el caso de que quieran colaborar con los músicos colombianos residentes en Quito, y el link, que también lo estaremos haciendo llegar, permite hacer transferencias desde $1 por tarjeta de crédito o por de débito desde cualquier parte. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes con todos, y recuerden, todas las preguntas que nos manden a los correos, nosotros vamos a atenderlas a la brevedad posible, así que no duden en hacerlo. Una buena tarde para todos. Gracias por su tiempo y excelentes exposiciones. Una buena tarde. Gracias a todos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Buenas tardes.